Presento entonces al doctor Iván Gironaraya con el trabajo Fundamento de Criptografía Neuronal y Ciberseguridad. Doctor Iván, muy buenos días. Buenos días, muchas Muchas gracias. gracias por asistir a la charla, al workshop de Ingeniería de Datos y Conocimiento, y lo dejo para que pueda hacer su presentación. Si quiere, verifique el poder compartir pantalla para que yo le dé el visto Eh, bueno y podamos partir. ya, un momentito, por favor. ¿Me confirma? ¿Se está viendo la, Sí, la presentación? está muy bien. Se ve perfecto, así que lo dejo en este minuto. Ya. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿cierto? Voy a ir directo al grano. Bueno, me llamo Iván Girón Araya, soy profesor del Departamento de Matemática y actualmente soy miembro también del Núcleo de Investigación en Inteligencia Artificial y Data Science de la Universidad Católica del Norte. ¿M? Entonces, lo que voy a desarrollar, ¿cierto? Ah, veamos, acá. Voy a hablar primero de qué es la ciberseguridad, la criptografía asimétrica y la criptografía neuronal. ¿Ya? Bueno, la ciberseguridad es la protección del ciberespacio, ¿cierto? Y que en realidad son todas las prácticas, todas las medidas, todas las políticas que usan las organizaciones para proteger los datos, para proteger dispositivos, ¿cierto? Y en general para proteger todos los sistemas de comunicación que puedan tener las diferentes organizaciones, obviamente para protegerse de ataques, ¿cierto? Y de intentos de acceso no autorizados. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, eh, hay cosas que son importantes de entender y, por ejemplo, cuáles son las temáticas que aborda la ciberseguridad. Bueno, primero hay seguridad de redes, ¿cierto? Las redes de comunicación, ¿cierto? Cómo se configuran, las Wi-Fi, etcétera, ¿cierto? Internet. Seguridad de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con software, ¿cierto? Ahora todo esto, todas estas app, ¿cierto? Que están tan de moda cuando uno las descarga en los teléfonos. ¿Sí? La seguridad operacional, o sea, que los sistemas puedan trabajar de modo seguro. ¿Sí? Y cómo se recupera una vez que hemos sufrido un ataque, un desastre, ¿cierto? Cómo se continúa la operación de la organización, ¿ya? El concepto es la continuidad del negocio, pero entendiendo, ¿cierto? Que podemos estar hablando de un hospital, de una termoeléctrica, etcétera. ¿M? ¿Cómo protegemos la información también? ¿Ah? ¿Cómo la vamos a proteger? Y finalmente, también la ciberseguridad tiene que ver con la educación del usuario final. Muchos de los ataques se producen precisamente por errores humanos, ¿cierto? Cuando se acceden a las redes y si las redes no son seguras y nuestros dispositivos no están adecuadamente protegidos, es posible entonces que a través de esos dispositivos ingresen virus que ataquen a la organización. ¿Ya? Entonces, es importante también que la ciberseguridad se haga cargo de educar a los usuarios. ¿Sí? Muchas de las ciberamenazas, en particular estas son las más conocidas, digamos, los malware, ¿cierto? Infectar las bases de datos con consultas de SQL, el phishing que está tan de moda. Algunos se apropian de los servidores y empiezan a evitar o a negar el acceso a los servicios, ¿cierto? Y el hombre en el medio del canal, que es la imagen, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo una transmisión y hay alguien que está escuchando el canal y que está tratando de descubrir la información. ¿Sí? Bueno, nosotros hoy día estamos hablando de la criptografía asimétrica o de llave pública, y esto está dentro de una ciencia de las matemáticas que se llama la criptología, y la criptología se separa en dos áreas, que es la criptografía, que se dedica a la protección de la información, y el criptoanálisis, que se dedica a el ataque. ¿Ya? Entonces, así podríamos decirlo como una caricatura, que aquí están los buenos, ¿cierto? Y al otro lado están los malos, pero en realidad es una simbiosis porque todos los algoritmos, todos los protocolos de seguridad tienen que ser probados. No se puede trabajar en secreto y decir que el algoritmo es seguro. La historia está llena de casos en los que los sistemas se han mantenido ocultos y después al final siempre terminan siendo vulnerados, ¿cierto? Y se descubren sus errores. Entonces, por eso que es importante un trabajo muy en conjunto entre lo que es
la criptografía y el criptoanálisis, ¿ya? Ahora, dentro de la criptografía tenemos dos categorías, que es la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. La simétrica se podría decir que es la criptografía clásica, que viene del tiempo de los romanos, de los egipcios, etcétera, ¿ah? Y la criptografía asimétrica es la criptografía moderna, la que se usa actualmente, que nació en 1976, ¿ya? Obviamente, inicialmente la criptografía era para proteger información, ¿cierto?, de los estados, secretos militares, etcétera, pero bueno, hoy en la actualidad se usa para proteger secretos de mercado, ¿cierto?, tarjetas de crédito, no solamente temas militares. ¿M? Entonces, lo que vamos a hablar es de la criptografía asimétrica o de llave pública, que es la criptografía moderna. ¿M? Bueno, aquí tenemos un esquema básico, digamos, en el que se describe el ambiente de la criptografía, ¿cierto? Tenemos aquí a Alice y tenemos a Bob, que son dos usuarios autorizados, digamos, que son los legales, los legítimos dueños de la información, y tenemos un atacante, que es Eve, ¿cierto?, que accede al canal, o sea, ella es capaz de conocer todo lo que se transmite al canal, y entonces Alice quiere mandar un mensaje, M, a Bob. Entonces, para eso se ponen de acuerdo en un protocolo, ¿cierto? En un algoritmo de encriptación y en un algoritmo de desencriptación que es público, todo el mundo lo conoce. Alice y Bob lo conocen, Eve también lo conoce, sabe cómo se va a ocultar, pero lo que no conoce es la llave secreta, esta llave K, ya que de alguna manera, ¿cierto? Uno hace unos cálculos matemáticos sobre el mensaje M y se transforma en un mensaje encriptado, un mensaje C. Ese mensaje entonces se transmite por el canal y llega al otro extremo, ¿cierto? Donde Bob usa el algoritmo para desencriptar con la misma llave K que usó Alice y recupera entonces el mensaje original. ¿M? Bueno, el gran problema para Eve es conocer esta llave K. Y entonces ahí tenemos el gran problema de Alice y de Bob, cómo ellos comparten esta llave común sin tener que usar el canal, sin tener que usar el canal. Entonces, en la criptografía simétrica, en la criptografía clásica, esta llave K es la única llave común, y bueno, ahí había que transmitirla, ¿cierto?, a través de un correo, mandar una estafeta, mandarla en un camión blindado, pero ninguna de esas cosas es segura. ¿M? En 1976 hubo una propuesta en la que dijeron, ¿sabe qué? Ahora cada usuario, Alice y Bob, van a tener un par de llaves, ¿ah? Una llave que es privada y otra llave que es pública. Tanto Alice como Bob entonces tienen un par de llaves, ¿ya? Una privada y una pública. Estas llaves públicas, obviamente, están en el canal, ¿ya? Están aquí en el canal y por lo tanto Eve también las conoce. Entonces, se hacen unos cálculos que voy a contar más adelante entre la llave privada y la llave pública y se genera esta llave común, ¿ah? Sin necesidad de pasar por el canal, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que hace Alice? Alice toma la llave pública de Bob, la combina con su llave privada y genera K. Lo mismo hace Bob, toma la llave pública de Alice y la combina con su llave privada y genera esta llave K. Ya eso lo vamos a ver en lo siguiente. Entonces, la primera propuesta, y que es el nacimiento de la criptografía de llave pública, es un trabajo de Diffie-Hellman, publicado en 1976. Aquí vemos a Diffie-Hellman en los años 70, y aquí están, bueno, actualmente. Bueno, ellos generaron un protocolo, un algoritmo para intercambio de llaves, y que después dio paso a esta criptografía moderna. ¿Ya? En qué consiste este problema del logaritmo discreto, que es el que ellos plantearon? ¿Ya? Aquí vamos a ver un caso bien simple. Por ejemplo, nosotros decimos, mire, tengo una base pública, ¿ya?, que la conoce todo el mundo, Eve la conoce. Entonces uno dice, mire, 2 elevado a x es igual a 8. ¿Cuánto vale x? Bueno, obviamente vale 3. 2 elevado a 3 nos da 8. Ese es el problema del logaritmo discreto. Dado el 8, y dado que conocemos la base, queremos descubrir quién es x. ¿Ya? Ese es el problema del logaritmo discreto. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este protocolo? En que Alice elige una llave privada, ¿ya?, el número 3, y una llave pública, que sería entonces publicar 2 elevado a 3. O sea, ella publica el resultado, que es 8.
Lo mismo hace Bob, ¿cierto? Tiene una llave privada, calcula una llave pública, doble dado 4, 16. Entonces, lo que hace Bob y lo que hace Alice, ¿cierto? Es lo siguiente. Alice toma la llave pública de Bob, que es 16. Ella no conoce, ojo, no conoce el 4, y calcula entonces 16 elevado a 3, que le da ese número. ¿M? Lo mismo hace Bob, ¿cierto? Toma la llave pública de Alice, el 8, ojo, él no conoce el número 3, entonces aplica su llave privada y encuentra entonces la llave común. Entonces ambos tienen este número, 4096, como llave común. Y esa llave es la que van a usar ellos para encriptar. Ahora ustedes dirán, pero si la atacante también conoce el 8 y conoce el 16, va a poder conocer el 3 y el 4. Bueno, el problema es que cuando hablamos de logaritmo discreto, estamos hablando de números que tienen más de 100 dígitos. Entonces, decir 2 elevado a x a todo este gigantesco número, ¿quién es x? Entonces, el logaritmo discreto es un problema NP que actualmente es casi imposible de solucionar. Entonces, por eso que este protocolo dio origen entonces a la criptografía de llave pública. ¿Ya? No voy a entrar en otros temas porque no hay mucho tiempo. La criptografía neuronal. Bueno, veamos entonces cómo se usa la criptografía neuronal para imitar, ¿cierto? Para imitar el trabajo de Diffie-Hellman sin tener que usar el problema del logaritmo discreto, que es un problema duro, ¿está bien? Y lo queremos reemplazar entonces por la criptografía usando redes neuronales. Bueno, aquí tenemos el típico modelo de la red biológica, ¿cierto? Tenemos el cuerpo, tenemos el axón, las dendritas, ¿cierto? Y sabemos que entre cada neurona hay un espacio donde hay unos líquidos, hay unos componentes químicos, ¿cierto?, que hacen la sinapsis. Entonces el impulso eléctrico se transforma en una reacción química que desde luego nuevamente es un impulso eléctrico. ¿M? El modelo matemático básico, ¿cierto? Tenemos entonces aquí adentro un sumador, ¿cierto? Cada neurona tiene pesos sinápticos acá que representan a las dendritas, tienen un conjunto de estímulos, ¿cierto? Que reciben, hay un bias, ¿cierto? Tenemos un campo local y una función de activación. Y está la salida entonces de la neurona y aquí está la representación matemática, ¿cierto? De cada una de esas componentes. ¿M? Bueno, entonces ahora lo que les voy a contar, ¿cierto? Es un caso particular de redes neuronales que se llaman las Three-Party Machine, ¿está bien? Que en este esquema que nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos una capa oculta de neuronas, en este caso tenemos 4 neuronas, ¿cierto? Ahora, fíjese que en esta parte el campo local de las neuronas, ¿cierto? Se va a calcular de la siguiente manera, digamos. O sea, todas las neuronas producen una salida, ¿cierto? Y la salida total de la red es el producto de cada una de estas salidas, donde cada una de estas entonces se calcula como la función signo de el campo local que está calculado aquí abajo, ¿ah? Donde están los estímulos, los vectores de peso sináptico, ¿cierto? Y se hace ese producto punto. ¿M? En este modelo, nosotros asumimos que los estímulos son binarios, más menos uno. ¿Ya? El más significa que la neurona está recibiendo un estímulo, ¿cierto? Y el menos, digamos, podemos decir que le están tirando un estímulo negativo que la va tal vez a dejar inactiva, ¿ya? Y los pesos sinápticos se restringen a ser números enteros en un rango de menos L a L. Entonces, fíjese que en este modelo, en esta arquitectura, las redes Triparity Machine, ¿cierto? Tienen 3 parámetros importantes que son el K mayúscula, que son el número de neuronas ocultas, N mayúscula, que son la cantidad de estímulos que recibe cada neurona, y L mayúscula, que me da el rango, ¿cierto? El rango de los pesos sinápticos, ¿ya? Entonces, este es un caso muy particular de las redes neuronales y que tiene ciertas aplicaciones que nos van a permitir usarlas en la criptografía. ¿M? Entonces, vamos a hablar un poco en el contexto de la criptografía, ¿cierto? Acuérdense que cada usuario debe tener una llave privada y una llave pública.
Entonces, en este caso, cada usuario, Alice y Bob, ¿cierto? Primero van a elegir pesos sinápticos, un vector de peso sináptico que son secretos, cada uno de ellos tiene su propio peso sináptico, sus propios vectores de peso sináptico, perdón, y que son aleatoriamente elegidos, ¿ya? Tanto Alice y Bob. ¿M? ¿Cuál es la llave pública de cada uno de ellos? Bueno, cada uno elige un vector de estímulos, que en realidad es el mismo para ambos, y lo publica. ¿Ah? Entonces, en términos de llaves públicas, ¿cierto? Diríamos, mire, tenemos los vectores de estímulos y las salidas de las redes neuronales, ¿ya? Entonces ahora uno dice, a ver, ya, ok, ¿de dónde, por ejemplo, por qué es seguro considerar las redes neuronales del tipo TPM? Porque fíjese que si la salida de una red es uno, vamos a ver si puedo retroceder, veamos aquí. Si la salida de esta red neuronal es uno, tengo que observar entonces, fíjese cuáles fueron los números que produjeron ese uno. ¿Ah? Entonces tengo que ver eso. Entonces, en este caso sencillo, por ejemplo, mire, tengo 4 posibilidades para generar el uno. ¿Ya? Tengo estas 4 posibilidades para generar uno. Entonces ahora uno podría ir aumentando el tamaño de la cantidad de redes, la cantidad de neuronas ocultas. Entonces las posibilidades para generar uno empiezan a aumentar. Y obviamente ahí el atacante que quiere descubrir cuáles son los secretos, tendría que descubrir ahora cuáles son estos valores, ¿ya? Que en el fondo el atacante lo que está buscando, fíjese, es descubrir la llave secreta, que son los pesos sinápticos, ¿no? Bueno, entonces el proceso que se está usando en este tema para tener estas llaves común a ambos lados, sin transmitirla por el canal, se llama la sincronización neuronal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Alice y Bob para sincronizar sus redes neuronales? Primero eligen vectores de peso sinápticos aleatorios y no correlacionados. Acuérdense que queremos que cada neurona tenga su propio conjunto de vectores sinápticos, perdón, su propio conjunto de peso sináptico. Entonces, todos estos no están correlacionados, ¿ah? Para darle más seguridad al sistema. ¿Mm? Y entonces, lo segundo que hacen en cada iteración, ¿cierto? Usan los mismos pesos de estímulo, o sea, perdón, los mismos vectores de estímulo. ¿Ah? Entonces, aquí están los estímulos, ¿cierto? Entonces, ambas redes usan el mismo vector de estímulo en cada paso de este proceso. ¿Mm? Lo único que en un paso, ¿cierto? Al siguiente paso, los vectores de estímulos cambian, ¿ya? Entonces, ambos calculan su salida, ¿cierto? Aquí está la salida de la red de Alice y acá está la salida de la red de Bob. O sea, esas son las llaves públicas, ¿cierto? Y el vector de estímulo. ¿Ah? Entonces se intercambian a través del canal y por supuesto Eve está escuchando todo eso. Entonces Eve, ¿qué es lo que quiere? A partir de esto, de esta salida y a partir de ese vector de estímulos, ella quiere adivinar quiénes son los vectores de pesos sinápticos. ¿Ah? Quiere descubrir quiénes son. ¿Mm? Bueno, entonces continúa el proceso y entonces ahora dice, bueno, mire, si las salidas son distintas, entonces Alice y Bob no ajustan los pesos. ¿Ah? No hacen ajuste, los mantienen igual y pasan a la siguiente iteración. Pero si son iguales las salidas, entonces ahí tenemos que hacer ajustes. ¿Ah? Tenemos que ajustar entonces los pesos sinápticos. Entonces, ¿qué hace cada usuario? Bueno, Alice busca aquellas neuronas ocultas cuya salida es igual a la salida total de la red. Entonces, a esas neuronas le ajusta los pesos. Lo mismo hace Bob. Él busca en sus neuronas ocultas cuáles son las que tienen la misma salida que su red y ajusta los pesos de esas neuronas. Ahora, obviamente que en el caso de Alice y en el caso de Bob, no siempre son las mismas neuronas ocultas. Entonces, por eso que ahí también hay un tema que la atacante no sabe en realidad cuáles son las neuronas que están ajustándose, ¿ya? Bueno, una vez que termina el proceso, ¿ya? Una vez que termina el proceso de sincronización, o sea, una vez que Alice y Bob tienen los mismos pesos sinápticos, entonces ahí ellos tienen la llave común
que no ha pasado entonces por el canal. Entonces, estos pesos sinápticos, una vez que las redes se enganchan y quedan sincronizadas, si uno sigue iterando, las redes van a permanecer sincronizadas. O sea, una vez que la red A aprendió lo mismo que la red B, ambas mantienen el mismo conocimiento si seguimos iterando. Entonces, por eso que también sirve este proceso, porque una vez que se logró la sincronización, como siguen sincronizadas, entonces en la siguiente etapa, en la siguiente iteración, se genera nuevos vectores sinápticos, pero son los mismos. ¿Ah? Bueno, entonces, ya comparándolo con el Diffie-Hellman, ¿cierto? Podemos decir entonces que las llaves públicas son entonces el vector de estímulos y la salida total de cada red neuronal, mientras que la llave privada, esta llave común, secreta, ¿cierto? Sería entonces los pesos sinápticos. ¿Mm? Ese proceso, entonces, de ajuste, usan reglas de aprendizaje. Yo aquí puse solamente una, que es la regla de aprendizaje de Hebbian, en la que el peso, aquí fíjese, esto significa que estamos ajustando, este es el nuevo valor del peso, utilizando el peso conocido, ¿cierto? Aquí está el vector de estímulos. ¿Mm? Y entonces, fíjese cómo se intercambian las salidas, ¿cierto? La red de Alice, por ejemplo, si Alice está ajustando sus pesos sinápticos, entonces aquí está la salida de Alice, también ahí está la salida de Alice, pero aquí, ojo, está usando la salida de la red de Bob. ¿Ah? Entonces, con eso, ella calcula y hace el ajuste de su peso sináptico, ¿ya? Donde esta función teta, que está acá, es la función escalón, ¿ya? Si es estrictamente mayor que cero, entonces da como resultado 1, y si es menor o igual que cero, 0. Mientras que la función g es una función que, como estamos calculando pesos sinápticos, recuerden que los pesos sinápticos están restringidos por un número L. ¿Ah? Entonces, si el peso sináptico en valor absoluto es mayor que L, o sea, se nos salió del rango, tenemos que hacer lo que vuelva al rango, y ahí usamos la función signo. ¿Ah? La función signo del peso, entonces, y lo multiplicamos por L, entonces ahí volvemos al rango entre menos L y L. ¿Ya? Bueno, si el peso es menor o igual que L en valor absoluto, se mantiene igual. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos el proceso de una regla de aprendizaje. Existe la Hebbian, la anti-Hebbian y la random walk, que no voy a mostrar porque no hay mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, y finalmente, ¿cómo aplicamos esto a la Internet de las Cosas? Es un proyecto que estamos trabajando con un grupo de colegas que somos miembros del núcleo, ¿está bien? Juan Vecchio, Diego Urrutia, Jorge Litín y Miguel Solís de la Universidad Andrés Bello y yo estamos trabajando entonces en cómo aplicamos este modelo de redes neuronales, TPM, a Internet de las Cosas. Em, bien, ¿me queda algún tiempo todavía, señor moderador? Sí, sí, tenemos unos 5 minutos más. Ya, entonces, permítame un poquito, voy a mostrar si es que si es que me resulta lo siguiente. Déjeme un poquitín, eh, voy a cargar. Lo que pasa es que quiero mostrarles un pequeño programita que hice para mostrar el tema de la sincronización neuronal. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer. Entonces, fíjese, acá dice ingrese la cantidad de neuronas ocultas. Entonces, en este caso vamos a poner 3. El número de estímulos que recibe cada neurona, perdón, y el rango de los pesos sinápticos. ¿Ah? Entonces, en este caso va a ir de -2 a 2. Y voy a elegir la regla, en este caso, la random walk, para mostrar aquí el proceso. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Al ingresar, ¿cierto? Tenemos que el vector de estímulos para cada red es el mismo, ¿está bien? Es el mismo. Cada usuario, Alice, por ejemplo, eligió ese vector de pesos sinápticos en forma secreta, obviamente.
y lo mismo hace Bob, ¿cierto? Ahí elige. Y entonces el proceso empieza y va a ir calculando, ¿cierto? Y en la medida que van siendo iguales o diferentes, va a ir haciendo ajustes. ¿Ya? Después de una serie en este caso se demoró 78 iteraciones, ambos comparten el mismo conjunto de pesos sinápticos. Entonces, este conjunto de pesos sinápticos es una llave secreta, ¿ya? Es una llave secreta. Entonces, lo que intentaría el atacante es descubrir, ¿cierto? Cuáles fueron, primero, cuáles fueron los pesos sinápticos originales y después tratar de descubrir cómo va ajustando cada una de las neuronas, ¿ya? Bueno, voy a hacer una última ejecución. Voy a ver si es que me funciona ahí. Ya, voy a cambiar acá. Por ejemplo, vamos a decir, mire, tenemos 4 neuronas ocultas. Cada neurona recibe 3 estímulos y los pesos se mueven entre -2 y 2. ¿Ah? Entonces ahora voy a elegir la regla heavy, que es la que le mostré ahí. Y después de 158 iteraciones, nuevamente, fíjese, vuelven a tener los mismos pesos sinápticos, ¿no? Y ahí entonces está la sincronización, y esto es lo que vamos a utilizar en el proyecto como para poder hacer intercambio de llaves y aplicarlo en la Internet de las cosas. ¿M? Esa es esa es la idea. ¿M? Ya, entonces por aquí. Ajá. Aquí está. A ver, aquí hay una pregunta de Álvaro. ¿Existen protocolos de mensajería en IoT que se los está considerando ya como estándar? ¿A qué nivel estos protocolos están pensados? Ya, aquí pregunta entonces, ¿a qué nivel No de se estos escucha. protocolos está pensado para incluir estos algoritmos de seguridad? ¿Te refieres a los de las redes neuronales y TPM? Ah, sí, lo que estamos pensando en este primer momento, ¿cierto? Queremos llegar a dispositivos de baja, ¿cómo se llama? De bajas capacidades en términos de memoria, en términos de potencia de cálculo. Entonces, lo que queremos hacer primero es llegar a la parte de la autentificación de estos dispositivos. O sea, por ejemplo, cuando en una casa, por ejemplo, tenemos las redes, ¿cierto? Supongamos que tenemos el televisor, el refrigerador, una webcam, etcétera. En esa red, ¿cierto? Queremos autentificar los dispositivos que están conectados a esa red o un dispositivo que se quiere conectar a esa red. ¿Cómo lo autentificamos? Entonces, lo que queremos hacer en este proyecto es establecer, ¿cierto? Establecer cómo utilizar esta sincronización neuronal y establecer un protocolo para ese tipo de dispositivo. ¿Cómo autentificamos? ¿Mm? Esa es a ese nivel queremos llegar. ¿Mm? Ese nivel es el que queremos llegar. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Claro, simplemente usted me escribe un correo y yo le contesto. Ahí le mando mi correo UCN, igiron@ucn.cl, y nos podemos contactar y trabajar y colaborar. ¿Eh? Que Iván, parece que no hay más preguntas, así que Sí, estamos justo en el tiempo de pasar a la ya. siguiente presentación. Ok, Te muchas agrade- gracias. no, te agradezco a ti, Iván. Excelente presentación y hay mucho interés por lo que veo acá, en el trabajo. Ya, pues. Muchas gracias, Iván.